Hola a todos, este es el tercer video didáctico relacionado con el arco minero, con especial énfasis en la explotación del oro. Les recuerdo que yo trabajo en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, pero todo lo que se exprese en este video es de mi exclusiva responsabilidad. En esta oportunidad vamos a analizar algunos aspectos sociales y de política minera en la Guayana venezolana. En esta imagen se aporta una muestra de la organización que existía en la minería hasta los primeros años del siglo XXI. Durante mucho tiempo se trabajó para eliminar la dañina minería nómada y se procuró que todos los mineros trabajaran de manera legal, mediante concesiones o contratos que se entregaban a empresas o cooperativas de pequeños mineros. Esta imagen corresponde a la Reserva Forestal Imataca. Pero algo parecido ocurría en el resto de la Guayana venezolana. Cada pequeño bloque indica una unidad de producción donde debía elaborarse un estudio geológico, un plan de desarrollo minero, un estudio de impacto ambiental, el diseño y ejecución de las medidas de control para reducir o eliminar los impactos ambientales. Debo decir que en el año 1997 hubo una comisión de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales para analizar el problema de la minería. Encontramos que muchos pequeños mineros ya estaban organizados en cooperativas y observamos que, por ejemplo, en Nuevo Callao se había prohibido la prostitución y la venta de alcohol y droga en su área de trabajo. En Las Claritas vimos cómo la cooperativa Los Rojas tenían un convenio con la empresa Placerdón para elaborar el plan de desarrollo minero y el estudio de impacto ambiental. Entonces, puede decirse que había una experiencia que indicaba un camino más o menos acertado para la minería. Todo el proceso anterior se vino abajo en el 2004. El señor presidente Chávez, que en paz descanse, inauguró la misión PIAR y esa misión no solo incluía créditos, sino maquinarias, motobombas, tuberías, plantas eléctricas y todo para una supuesta explotación racional de las minas. Podría decirse que en esa lista de materiales y equipos solo faltaba el mercurio. Independientemente de la interpretación que se pueda tener con los objetivos de la misión PIAR, lo real es que se incrementó como nunca antes la destructiva minería de monitores hidráulicos. Aquí tenemos un ejemplo de uno de esos mineros que viste su camiseta con el lema Misión PIAR profundizando la revolución bolivariana. El proceso de organización de los pequeños mineros se perdió y comenzó una anarquía minera cuyas consecuencias son evidentes aún en la actualidad. Tal vez esa misión PIAR estaba ideológicamente alineada con la política de dar al pueblo el control total del territorio sin cumplir con las leyes ambientales, tal y como ocurrió con las unidades territoriales de base que se implementaron en los llanos occidentales a partir de 1999 como precursoras de los consejos comunales en zonas rurales y que acabaron con las reservas forestales de San Camilo, Caparo y Ticoporo. Para el decreto del arco minero no hubo una consulta previa y eso viola los derechos de los pueblos indígenas. Allí se afectan los territorios de las etnias Piaroa, Panare, Osánema, Cariña, Pemón y también habrá influencias en el territorio de los Yecuana, de los Guarao y de otras etnias. Pero hay un grave problema con los indígenas que ha tenido poca divulgación en los medios. Algunos de ellos iniciaron y todavía practican formas de minería muy destructivas en sus territorios ancestrales. La prestigiosa antropóloga Nalúa Silva de la Universidad Nacional Experimental de Guayana indica que el Caura era la última cuenca prístina del mundo hasta 2006. No estaba contaminada ni había minería ilegal. En 2006, un grupo de indígenas empezó a trabajar la minería en pequeña escala. Surgió la bulla y eso atrajo a mucha gente. Yo estuve en el Caura en 2014. Conversé con muchas personas, me ratificaron que fueron los propios indígenas quienes dejaron la minería artesanal con bateas de muy bajo impacto
pasaron a una minería con motobombas y que todavía ellos son partícipes de esas actividades. Eso se confirma en un artículo de prensa de 2016 que señala lo siguiente: ya no hay indígenas contra mineros, directa o indirectamente todos trabajan para ellos porque les es mucho más rentable. Indígena que no trabaja la mina lo hace vendiendo la cuota de combustible asignada a su comunidad y en su afán por conseguir el sustento arriesga hasta la vida. En el año 2013, los miembros del pueblo Pemón de Urimán dentro del Parque Nacional Canaima comenzaron a ejecutar minería. El ejército fue enviado a controlar la situación, pero sus efectivos fueron dominados y amarrados. Esta foto fue famosa en esa época. Se hizo una negociación para liberar a los soldados. Se indicó que solo los indígenas podían ejercer la minería y que se comprometían a evitar daños en los cauces de los ríos. En 2016 se reportó que había unos 20 grupos mineros con un total aproximado de 1.000 personas haciendo minería entre Canaima y Camarata. En este último caso se expresó una especie de justificación a esas actividades basándose en el argumento de la disminución de la actividad turística. Conviene resaltar que, a pesar de estos discursos, no se conocen estudios de impacto ambiental para esos trabajos y no hay permisos para esas actividades porque ninguna ley permite la minería dentro de los parques nacionales. Aquí observamos la minería en el área de influencia de Camarata. Aquí está el Aullante Puy, por aquí nace el Salto Ángel, por aquí pasa el río Acanán, ese río Acanán desemboca en el río Carrao y aquí se ubican dos de las minas que se están trabajando en esta zona. Esta mina está adyacente al río Acanán. Aquí se observan las evidencias de una destructiva minería de monitor hidráulico. Esta otra mina está al lado del río Carrao. Aquí hay más extensión y más profundidad y también se observa que los alrededores tienen una deforestación reciente. En otro lugar de la Gran Sabana, cerca de San Ignacio de Yuruaní, está la mina Campo Alegre. Aquí está la carretera que va para Santa Elena de Guairén. Por aquí está San Francisco de Yuruaní, aquí está San Ignacio de Yuruaní, aquí hay una alcabala de la Guardia Nacional y aquí, a unos 5 kilómetros de la carretera, está la mina. Aquí se observa el antiguo caserío indígena, la dimensión y la profundidad que han alcanzado los trabajos mineros en esta zona. Esto también está dentro del Parque Nacional Canaima, al lado del río Yuruaní, que ya debe estar recibiendo contaminación por sedimentos y por mercurio debido a estos trabajos. Todo lo anterior indica que está en ejecución un arco minero indígena. Está comprobado que hay minería en Camarata, en Urimán, en Apoipó y en Campo Alegre. Pero yo también creo que pudiera haber minería por parte de indígenas en el Alto Cuquenán, aquí en esta zona, y en el río Caruay, que nace cerca de Cabanayén, todo dentro del Parque Nacional Canaima. Este arco minero indígena podría ser el que esté afectando a los tepuyes, no el arco minero propuesto por el gobierno. La situación en Amazonas es muy diferente. Las etnias no ejecutan minería, son víctimas y se oponen a esas actividades. Yo pido disculpas a los simpatizantes del gobierno por este titular, pero es que este artículo contiene un buen listado de las áreas que están siendo afectadas en el estado de Amazonas. Tal y como lo expresamos en el video anterior, allí hay una afectación de territorios protegidos por diferentes figuras de Abraes, tales como el Cerro Yapacana, Parima Tapirapicó, Duida Marahuaca, La Neblina, Reserva de Biosfera Alto Orinoco Cassiquiare y otras zonas protectoras, reservas forestales y monumentos naturales. Además,
En todo el estado Amazonas, desde 1989, está prohibida la minería. Esto confirma nuevamente que no faltan recursos legales, lo que falta es el cumplimiento de las leyes que ya existen. El gobernador Liborio Guarulla ha denunciado desde hace años que en el estado Amazonas actúan guerrilleros que explotan las minas ilegalmente. Eso es muy grave porque con el proceso actual que ocurre en Colombia, los grupos guerrilleros pueden encontrar en los minerales de Venezuela financiamiento para sus actividades, con la ventaja de que los minerales casi no tienen restricciones de venta en los mercados internacionales. En el 2013 se formaron los llamados sindicatos. Estos no son asociaciones para defender los derechos laborales. Son grupos armados que cobran hasta 30% de la producción por brindar una supuesta protección a los mineros. Es frecuente que varios sindicatos se enfrenten con mucha violencia por el control de una mina muy productiva. Así ocurrió la masacre de Tumeremo en 2016, donde se estima que unas 17 personas fueron asesinadas en la mina Atenas como consecuencia de este tipo de enfrentamientos. En todo caso, la calidad de vida de los mineros es muy deplorable. Dentro de las minas viven en ranchos de plástico en condiciones muy deficientes. En los poblados cercanos, las viviendas también están muy estropeadas y no reflejan la enorme riqueza que ha salido de esas regiones. Entonces uno se pregunta, ¿qué se hace con los grandes capitales que obtienen los mineros? ¿Por qué en otras zonas del país, con ingresos menores, la gente vive en mejores condiciones? Al parecer, hay una idiosincrasia en la mayoría de los mineros que les conduce a gastar el dinero en licores, diversión y otros elementos que les impiden una inversión en mejores condiciones de vida. Por otra parte, hay que destacar que desde hace unos 20 años se incrementó considerablemente la presencia dentro de las minas de las familias completas de los mineros. Ahora muchos viven allí con sus esposas y sus niños. Los hombres ahora no están solos y eso ha disminuido la actividad de la divulgada prostitución de las zonas mineras. No ha desaparecido completamente, pero la incidencia es menor. Como contraparte, surge un impacto más preocupante: la dedicación de los niños a la minería. Aquí vemos a un joven de unos 13 años que pasa todo el día dentro del fango ejecutando labores mineras. En estas condiciones, todos estos niños están privados de sus derechos a tener una educación, un ambiente con salubridad y una vida digna. Como resumen, reiteramos el rechazo al arco minero, porque no hay una institucionalidad que haga cumplir las normas ambientales, porque se destruyó el Ministerio del Ambiente. Se creó una empresa minera para la ejecución de una empresa militar para la ejecución de los trabajos mineros. Es inaceptable la violación del derecho a la protesta. Se plantean incentivos tributarios que no se justifican en proyectos de alta rentabilidad. No hubo consulta pública general ni particular a las comunidades indígenas. Se viola el plan de ordenamiento y reglamento de uso de las reservas forestales como el Caura, que ahora es Parque Nacional, y las reservas forestales Imataca, San Pedro y El Dorado, Tumeremo. No existe control de la Asamblea Nacional a los contratos firmados con empresas transnacionales y se está entregando la prospección a empresas extranjeras. Pero también debemos señalar unas conclusiones importantes. La minería es un problema más amplio en tiempo y en espacio que el arco minero. Deben buscarse alternativas válidas que tomen en cuenta lo siguiente. Hay formas de minería ilegal que son muy impactantes y deberían ser prohibidas, y otras formas de minería legal que son menos impactantes. En Venezuela hay experiencia técnica para ejecutar una minería que cumpla con las normas ambientales. Una prohibición total de la minería es inviable. Debe haber un desarrollo minero ordenado con opciones para pequeños mineros, por ejemplo en cooperativas, y para empresas grandes. Se rechaza el arco minero indígena
porque debe haber un respeto estricto a las ABRAES. Y la solución no es crear nuevas ABRAES ficticias que estarían materializadas exclusivamente en el papel. Debe haber una consulta a todos los actores sociales de Guayana. Cualquier desarrollo minero amerita la restitución del Ministerio del Ambiente, la consolidación del Ministerio de Minas y de INGEOMIN, que es el instituto especializado para la geología y minería en Venezuela. Los políticos deberían definir su posición, evitando estrategias de doble discurso orientadas al logro de votos. Aquí al final debemos decir que a pesar de que no hay un consenso total, se firmó un manifiesto de Guayana sobre el arco minero, donde se indica que es posible ejecutar buenas prácticas mineras que puedan cumplir con la legislación ambiental. Usted puede localizar este manifiesto en la web, analizarlo con detalle y, si lo considera apropiado, avalar con su nombre dicho documento. Debo reforzar el argumento de una imposibilidad material para prohibir la minería completamente. La minería se desarrolla en áreas de selvas muy inaccesibles. Esto no es el Parque del Este de Caracas. Estos son lugares donde en muchos casos no hay carreteras o las que hay están en muy malas condiciones y solo permiten el paso de vehículos muy fuertes y acondicionados para esa faena. Son millones de hectáreas que deben protegerse y si no hay una solución viable para los mineros, ellos seguirán allí y no habrá ejército en el mundo capaz de evitarlo. Si se logra la anulación del decreto del arco minero, ¿el asunto queda resuelto? Definitivamente no. El problema continuará igual o peor que antes. Entonces la discusión debe enfocarse a la minería en general y no al arco minero en particular. Si nos enfocamos en la minería, inmediatamente debemos preguntarnos, ¿puede ese sector productivo contribuir al logro de los objetivos del desarrollo sostenible en Venezuela? Tal vez sí puede, pero para eso deben tomarse en cuenta diversos factores que se indican a continuación. Hay aspectos muy importantes de historia, idiosincrasia y cultura que influyen en el problema minero y sus posibles soluciones no los pueden obviar. Existe una alta criminalidad, hay guerrilla, eso afecta la seguridad del Estado y requiere soluciones. Hay indígenas involucrados, no solo porque violan sus derechos y son víctimas de la minería, sino también porque algunos de ellos practican una minería destructiva en sus propios territorios ancestrales. Eso también requiere análisis y soluciones. Hace falta el marco de referencia que aportaría una ordenación territorial actualizada en el Estado Bolívar. Así se atacarían de manera integral los objetivos de conservación de los ecosistemas y de las especies. Hay aspectos sociales fundamentales que deben resolverse, comenzando por el derecho al trabajo, a una vida digna, a la salud, a la educación y a la seguridad personal. Todo plan minero se debe iniciar con el correspondiente estudio geológico, que deberían ejecutar profesionales venezolanos. Además, hay aspectos de ingeniería minera que deben tomarse en cuenta para el diseño y ejecución de todas las etapas de planificación y desarrollo. Se requiere una evaluación e identificación de las competencias de las instituciones que deben involucrarse en este asunto. Eso exige un análisis de los problemas de corrupción y la definición de medidas para evitar esa calamidad. Hay que buscar formas para reducir el extractivismo y aumentar los beneficios del valor agregado de los minerales dentro del territorio nacional. Además, los proyectos mineros deberían financiar investigación y desarrollo en sistemas sostenibles permanentes para el uso de la tierra, de forma que se creen opciones de vida para la población cuando se acaben los minerales.
Por último, y tal vez esto es lo más importante, se requiere liderazgo para la conducción del problema de la minería. Tal vez en una futura Venezuela ordenada sea conveniente la conformación de un consejo consultivo con participación de los actores, ministerios, mineros, representantes políticos, ONGs, academia, sociedad civil, etc. Toda esta imagen reitera que una posible solución amerita un enfoque multifactorial y holístico. Nadie puede pretender que tiene la verdad absoluta. Eso está muy lejos de mi intención y con estos videos lo que hago es intentar hacer un pequeño aporte para la discusión. Hay que tener modestia para escuchar con respeto a otros actores sinceros, desde académicos y científicos de renombre hasta humildes trabajadores que buscan en las minas el sustento para sus familias. Hay que ir al terreno, trabajar y analizar el problema en las mismas difíciles condiciones en que están los mineros, donde existe el polvo, el calor, la humedad y los zancudos. Ojalá que algunos políticos dejen los dobles discursos que pretenden obtener simultáneamente los votos de los mineros destructores del ambiente y de los ciudadanos que se preocupan por la ecología. Ojalá que los notables que dominan los medios de comunicación entiendan que el problema es más complejo de lo que muchos de ellos están divulgando. Un enfoque unilateral no conduce a soluciones, ni el centralismo que pretende desde Caracas imponer todas las políticas, ni el regionalismo que menosprecia la opinión de quienes no viven en Guayana. El Estado Bolívar no es una república independiente. El problema es de interés nacional, es muy complejo y se necesitan las mejores experticias para resolverlo. El enorme reto es lograr una armonía entre todos estos factores. ¿Seremos capaces de hacer esto? Yo creo que sí. En Venezuela hay capacidad, hay experiencia y hay disposición para intentarlo. Bien, como siempre, sus críticas constructivas serán bien recibidas por correo electrónico, por Twitter o preferiblemente por este canal de YouTube, porque en este último medio todos nos enteramos de las opiniones que se emitan. Es probable que haga un cuarto video con testimonios reales de las minas. Tengo trabajo de varias personas que tienen ese tipo de material. Les voy a escribir para obtener los permisos correspondientes y si eso es positivo lo publicaremos cuando esté listo. Estén pendientes, muchas gracias por su atención y hasta luego.